Hola, ¿qué tal artistas y artistas del mundo? Soy Dani y este es el capítulo número 4 del curso de dibujo hiperrealista. En esta ocasión aprenderemos cómo hacer ojos hiperrealistas empezando desde cero. El dibujo de los ojos es la parte más esencial al momento de hacer un retrato. Obviamente, si hablamos de hiperrealismo, en el hiperrealismo se consideran mucho más detalles en comparación de un dibujo tradicional. En este caso, nosotros vamos a tener que dibujar o tener ojos en macro de referencia para poder tener la textura más minúscula dentro del ojo. En el rostro de Tyrion Lannister, en sus ojos, estrictamente no se ven los detalles en macro. Por eso nosotros vamos a tener una segunda imagen de referencia, que es esta que está aquí. Y en esta vamos a poder tener la referencia de la textura dentro del ojo, en el iris y la pupila. Yo ya tengo dibujado el ojo listo para pintar. Obviamente ustedes tienen que tomar la imagen de referencia que tienen en el link que está aquí en la descripción para que puedan obviamente hacer el mismo proyecto que mí o que yo. ¿Cómo se dice? ¿Que mí o que yo? Bueno, cada que puedan hacer el mismo proyecto que yo estoy haciendo. Manos a la obra. Personal, a mí me gusta empezar por la pupila, pintando con el color negro al 100% de presión. Y recuerda, cuando veas un color definitivo y puro, no dudes en aplicarlo con firmeza. Normalmente se empieza a pintar desde los colores más claros involucrados, pero en este caso empiezo por el tono gris, para que al final quede expuesto con la famosa extracción de color. Supongo te has de haber dado cuenta que estoy poniendo a tu izquierda el número del color exacto con los Caran d'Ache, Faber-Castell Polychromos y los Prismacolor, para que puedas usar los colores exactos según la marca que tú tengas. Este tono verde oliva nos dará la tendencia de color general para el iris. Ahora aplicaremos nuevamente el gris para darle esa tendencia de tonor opaca. Utilizaré este tono para llegar al 100% de presión. Y debe de tener una especie de masa de color. Es hora de contrastar. Este tono azul oscuro me permitirá dar definición a los bordes. Procura hacer cada mancha observando la imagen de referencia de nuestro proyecto a cada segundo. Cuidadito, ¿eh? Cada que superponemos una capa con otra, siempre se debe volver con los tonos que pusimos de base para ayudar a la mezcla de colores. Con el blanco dibujaremos las rayitas más claras para guiarnos al momento de la extracción de color final. ¡Perfecto! Con el tono negro haremos el contraste máximo. Hay que usarlo con mucho cuidado. ¡Oh, mierda! Aquí parece que me olvidé de algo. Demonios, me olvidé de dejar esta pequeña luz. Pero no hay problema, vamos a arreglarla con el borrador. Ahora solo procederé a sellar llegando al 100% de presión, con los colores azul y gris que usé previamente para opacar. Y con esto prepararé la superficie para el toque final. Cada que quieras pintar la esclerótica del ojo, fondéalo primero con el color blanco y luego le damos sus colores reales encima, ¿ok? Fíjate que desde ahora empezaré a mezclar el iris con la esclerótica.
ya que nunca está 100% definido como suelen creerse. Y si eres observador, notarás en la imagen de referencia esos tonos azules y amarillos claros en la esclerótica. ¿Sí o qué? En este punto ya hay que utilizar el bisturí para hacer el retiro de color. En esta fase ya vamos a ver el por qué nosotros hemos puesto el tono gris debajo, que al momento de hacer el retiro de color vamos a tener eso expuesto. Así que vamos a darle. Esta herramienta se llama bisturí de arte y hay que tener mucho cuidado en no presionarla mucho sobre la hoja. Solo intenta rozar la hoja con el lado opuesto del filo. Y luego, con confianza, utilizaremos el filito para poder extraer el color. Ahora sí tomamos de referencia la textura del ojo en macro que te mencioné en el principio. Y con el bisturí dibujaré cada caminito dentro del iris. Cabe recalcar que debes primero sentarte a comprender cómo es el tejido para que así puedas replicarlo con éxito. ¡Uy! Aquí me excedí retirando el color. ¡Uy! Por ende debo tapar la cagada. Con la punta bien fina, haremos una rayita oscura junto a la línea del retiro del color, para darle una sombra proyectada al tejido dentro del iris, también aplicando línea gradual alrededor de la pupila. Ahora trabajaremos la esclerótica, en su volumen, aplicando contraste con los grises. Cuando pongo un color oscuro encima, vuelvo con el tono anterior para ayudarle a la mezcla. Ojo con eso, ojo con el ojo. La razón de haber puesto el blanco de base es que los colores que estoy poniendo ahora no se sobreexponen con fuerza. Es decir, no se notan mucho, como este amarillo o tono beige que estoy poniendo. Ahora vamos con la base del lagrimal. Podemos fondearlo todo sin problema para luego contrastar con los más oscuros, respetando obviamente las luces. Con este tono rosado, aplicaremos un 20% de presión sobre la hoja para dibujar sutilmente las venitas. Si lo haces muy fuerte, parecerá que está drogado, ¿eh? Es importantísimo que cada que dibujas ojos, tomar en cuenta el grosor de la piel en el párpado inferior, dejándolo más claro que el tono de la piel. Y desde ahí ubicaremos las pestañas. Con este color sí haremos el dibujo real de las lagrimales, pero procura aplicar el 20% de presión sobre la hoja. Wait. Espera. Tengo una grandiosa idea. Voy a hacer una clase en vivo en el cual voy a enseñar cómo hacer la piel hiperrealista y en este caso tú podrás preguntarme exactamente en vivo cualquier cosa respecto a la piel. Va a ser una interactividad súper interesante, primera vez que lo voy a hacer, así que vamos a probar el sábado 28 de este mes, 28 de septiembre del 2019 a las 10 de la mañana en hora de Ecuador. En México será la misma hora aproximadamente y en España será aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Si quieres saber la hora exacta al cual ya voy a empezar la transmisión en vivo el sábado 28 de septiembre, te recomiendo que me sigas en Instagram. Ahí podrás ver las historias y podrás estar al tanto en qué momento exacto empezaré. Y bueno, si estás en cualquier otra parte del mundo, pues no te pierdas ni un segundo de la clase en vivo. Si crees que es buena idea, me gustaría saberlo en los comentarios, ¿ya?
voy a compartir la lista de lo que necesitas, qué colores necesitas, para estar completamente listos y aprender piel hiperrealista. ¡Pilas! Sobre la piel no explicaré a detalle sobre el hiperrealismo aún, ya que eso lo dejaré para el siguiente capítulo. Que pilas con eso, ¿ah? Este tono me permite aplicar un tono intermedio entre la base de la piel y el café. Y con este color café podré darle mejor detalles al lagrimal. Oye, ¿tú sabías que para la piel se utilizan 13 tonos para llegar al hiperrealismo? Pues aquí estoy aplicando los tonos base. Y siempre debes sellar con el color blanco. Con este color blanco intentaré sanar el degradado de la esclerótica para dejarla lista para los microbrillos. La pluma de gel blanco se la debe usar como si estuvieras pintando en puntillismo. Solo así saldrá controlada o continuamente el gel. Mientras más juntitos los puntos, más luz se verá. Y conforme te alejas de la luz, debes ir separando más y más los puntos de gel. Así puedes obtener degradados en puntillismo. Sé que has notado estos colores azules debajo del iris, ¿sí o qué? Así que como tenemos bases sólidas del color, podremos aplicar los tonos extras sin miedo a equivocarnos, sin excedernos. Procura presionar un 20% sobre la hoja. Este pequeño brillo al borde del párpado inferior es el secreto para que un ojo impresione con detalles. No olvides aplicarlo. Muy bien, es hora de contrastar la piel. Procura presionar un 30% sobre la hoja. Los colores oscuros hay que manejarlos con mucho cuidado. El color negro siempre manchará sobre un color claro, así esté sellado al 100% de presión. Y con esta perspectiva del ojo, debemos sobremontar cada pestaña en curva hacia arriba. Mira tu imagen de referencia a cada segundo para guiarte, ¿eh? Ahora resaltaré los últimos brillos en el lagrimal, utilizando el puntillismo como base del degradado con el gel blanco. Un error común al pintar el párpado inferior es delinear mucho la separación de tonos que hay en el interior de la piel y el exterior. Por eso yo microdegrado con el lápiz de color y también con el gel blanco entre cada pestaña inferior. Y bien amigos, eso ha sido el capítulo de hoy día sobre cómo dibujar ojos hiperrealistas. Cabe recalcar que el ojo del lado izquierdo vas a tener que replicar básicamente la misma textura, las mismas sombras, obviamente que la forma cambia un poquito, pero es cuestión de dibujo, así que ya depende de ti en que puedas terminar el otro lado de la misma manera, ¿ok? Oh, y el siguiente capítulo va a estar pro bestial. Vamos a aprender cómo hacer la piel hiperrealista con la microtextura que tiene aquí Tyrion Lannister, supongo que las haber visto, y cómo hacer lo demás de la piel para que puedas hacerlo hiperrealista. Solo si te gustó este video, este capítulo, regálame un hermoso like, suscríbete y dale click a la campanita para que te puedas enterar sobre los demás capítulos que voy a seguir subiendo. Que el siguiente capítulo es ahora cómo hacer la piel hiperrealista. Pilas. Ustedes se habrán dado cuenta que yo no soy para nada mezquino con ninguna técnica, con ninguna cosa, porque de verdad me interesa que ustedes suban de nivel. Son pocas las personas que llegan al hiperrealismo. Solo el 2% de artistas llegan al hiperrealismo.
De todo el mundo que dibuja, hace cosas, solo el 2%. Ustedes ahora están formando parte de ese 2%. Un grupo selecto de personas que pueden llegar al hiperrealismo. De verdad, no todos lo pueden hacer. Y no se queden ahí, porque es su primer proyecto como este.